Lo que voy a decirte ahora quizá te incomode un poco, pero si te quedas hasta el final, puede cambiar para siempre la forma en la que te miras cuando te ves en el espejo, cuando abres una app de citas o cuando esperas que esa persona en concreto te responda. Porque la verdad incómoda detrás de tu necesidad de ser deseado es que, en el fondo, no tiene tanto que ver con el otro, sino con lo que estás intentando no ver de ti mismo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido ese pequeño pico de placer cuando alguien te mira con interés, cuando notas atracción, cuando llega un mensaje que confirma que alguien te desea? No hace falta que te enamores, no hace falta que haya profundidad. Solo con saber que gustas, que eres deseable, algo dentro de ti se tranquiliza, pero solo por un rato. Pasan las horas, los días, y de nuevo aparece el vacío, la duda, la ansiedad. Aún le gusto, seguirán deseándome. ¿Quién más podría desearme? Y así entras en una rueda silenciosa de comprobación constante de tu valor. Desde la mirada de Carl Jung, esto no es un simple capricho del ego, es un síntoma, es la superficie de algo mucho más profundo, el choque entre tu persona y tu sombra, entre la imagen que intentas sostener ante el mundo y todo lo que has tenido que negar de ti para sobrevivir emocionalmente. Tu necesidad obsesiva de ser deseado no es un problema moral, no es que seas superficial o frívolo, es la señal de que algo dentro de ti no se siente real, no se siente completo, no se siente suficiente. La persona, en el lenguaje junguiano, es esa máscara que construyes para que el mundo te acepte. Es el yo que muestras cuando quieres encajar, gustar, pertenecer. Esa parte de ti se alimenta de miradas, de likes, de atención, de atracción. La persona vive pendiente de si está siendo deseada o no, porque su valor depende de ello. Y cuando tú te identificas por completo con esa máscara, tu vida se convierte en un escenario donde tu propósito secreto es que el público no deje de aplaudir. Pero detrás del telón en la oscuridad hay otra parte de ti que observa en silencio, la sombra. La sombra contiene todo lo que aprendiste a ocultar para ser querido. Tu vulnerabilidad, tu miedo al rechazo, tu sensación de no ser suficiente, tu rabia por no haber sido visto como necesitabas, tu vergüenza. Esa sombra no desaparece por ignorarla, solo cambia de forma. Y una de las máscaras favoritas de la sombra es, precisamente, la necesidad de ser deseado. Cuanto más inseguro te sientes en lo profundo, más insistes en construir una imagen que provoque deseo afuera. Cuanto más desconectado estás de tu propio valor, más hambre tienes del valor que viene de los demás. Aquí aparece la parte incómoda. Cada vez que persigues obsesivamente el deseo del otro, en realidad estás huyendo de una conversación pendiente contigo mismo, esa conversación que has evitado durante años. El inconsciente, diría Jung, no se queda tranquilo porque tú le ignores. Te habla en sueños, en síntomas, en patrones que se repiten. Y uno de esos patrones puede ser una cadena de situaciones en las que necesitas ser confirmado, validado, elegido, perseguido, deseado, para entonces sentir que existes. Fíjate cómo funciona esta dinámica. Tu persona quiere ser deseable, así que se adapta, se viste de cierta forma, se comporta de cierta manera, dice lo que funciona, muestra lo que cree que atraerá. Una parte de tu energía empieza a girar en torno a esa pregunta: ¿qué más puedo hacer para que me deseen? Pero el inconsciente tiene otra lógica. No le interesa tu máscara, le interesa tu totalidad. Así que utiliza tu necesidad de ser deseado como una especie de imán que te atrae una y otra vez hacia las mismas situaciones. Atracción que no se concreta, gente que te desea pero no te elige de verdad, relaciones donde te sientes objeto pero no alma, vínculos donde hay intensidad pero no profundidad. Desde afuera parece mala suerte, desde dentro si miras con honestidad es un mensaje. El mensaje es: mientras tu valor dependa del deseo del otro, vas a vivir pendiente de algo que no controlas. Mientras no te encuentres a ti mismo, seguirás persiguiendo tu reflejo en los ojos ajenos. Jung hablaba de los complejos como núcleos de energía psíquica cargados de emoción, que se activan ante ciertos estímulos. Piensa en la sensación que te recorre el cuerpo cuando alguien te presta una atención especial, o cuando sientes que alguien pierde interés en ti.
No es una reacción tranquila y neutra, es casi eléctrico. Sube la ansiedad, baja la calma, tu mente se llena de historias. Ahí no solo está reaccionando tu presente, también está reaccionando tu complejo de inferioridad, ese conjunto de experiencias, frases, miradas y silencios que te hicieron sentir no suficiente en algún punto de tu historia. Ese complejo de inferioridades, como un programa silencioso que dice, no vales por ti mismo. Necesitas demostraciones externas para probar que mereces amor, atención, contacto, deseo. Cada vez que alguien muestra interés, ese programa respira aliviado. Ves, no estamos tan mal, todavía gustamos. Y cada vez que alguien se aleja, ese mismo programa se vuelve cruel. Claro, era cuestión de tiempo. No eres tan especial, no eres tan deseable. Algo falta en ti. Y desde ese lugar, tu comportamiento empieza a girar en torno al miedo. Entonces aparece la compulsión. No te basta con sentirte bien contigo, necesitas que alguien lo confirme. No te basta con gustarte, necesitas que alguien más lo pruebe. No te basta con estar en paz, necesitas el pico de adrenalina que viene con la sensación de ser deseado. Y aquí está la trampa, el sistema nunca se sacia. Porque mientras la fuente de tu valor esté fuera, siempre habrá una amenaza potencial. Alguien más atractivo, alguien más interesante, alguien más mejor que tú. Jung no veía el deseo como un problema en sí mismo. Lo veía como energía, como libido, fuerza vital que busca expresión y sentido. Pero cuando esa energía se congela en una sola forma, la necesidad de que te deseen empieza a secar otras áreas de tu vida. Tu creatividad, tu capacidad de estar en silencio, tu conexión espiritual, tu sentido interno de propósito, todo se queda encogido, esperando a que la próxima mirada externa venga a devolverte la sensación de estar vivo. Y sin embargo, por debajo de todo eso, hay algo más. Una parte de ti que se cansa, que intuye que hay un engaño, que se da cuenta de que por mucho que te deseen, nunca terminas de sentirte realmente visto. Que aunque recibas mensajes, elogios, piropos, validación, sigue habiendo un hueco en el pecho que no se llena. Esa parte de ti está más cerca del self, de tu sí mismo, de ese centro profundo del que hablaba Jung, que no es el ego, ni la máscara, ni la herida, sino tu identidad más amplia, más real, más silenciosa. El self no necesita ser deseado, no porque sea frío o indiferente, sino porque su valor no depende de la mirada externa. Desde el self, el deseo del otro se vuelve un regalo, no una muleta. Un espejo donde te reconoces, no una ventana a través de la cual intentas escapar de ti. Pero llegar a esa experiencia implica atravesar la capa incómoda, dejar de perseguir compulsivamente el deseo ajeno y empezar a mirar qué pasa cuando no eres deseado. Aquí está el punto donde muchas personas se retiran. Cuando no reciben la atención que esperaban, cuando no sienten el deseo que buscaban, se hunden o se distraen. Buscan otro cuerpo, otra conversación, otro escenario. La energía se fuga hacia afuera una vez más. Pero si haces algo diferente, si te quedas ahí, si no corres, algo profundo puede empezar a moverse. Imagina ese momento en el que no llega el mensaje, en el que no apareció la respuesta, en el que no hubo esa mirada que tu ego esperaba. Normalmente, tu mente se lanzaría a una espiral de historias. No soy suficiente, algo está mal en mí, tengo que cambiar, seguramente hice algo mal. Pero desde la perspectiva junguiana, ese es el instante perfecto para observar el complejo en acción, para verlo como lo que es, una parte de ti, no la totalidad de ti. En vez de preguntarte, ¿por qué no me desea?, podrías preguntarte, ¿qué parte de mí se siente morir cuando no es deseada? ¿Qué historia estoy repitiendo inconscientemente? Poco a poco, empiezas a notar que lo que se activa no es solo el dolor del presente, sino una sensación más antigua, más conocida, más primaria, una sensación de no ser visto, de no ser elegido, de no haber sido suficientemente importante para alguien en versiones anteriores de tu vida. Tu necesidad actual de ser deseado se engancha con esos hilos invisibles. Y es aquí donde entra la sombra de forma más intensa. Porque en la sombra no solo viven tu dolor y tu vergüenza, también vive tu rabia.
La rabia de haberte adaptado, de haber sido bueno, agradable, atractivo, interesante y aún así sentirte invisible en lo que realmente eres. Esa rabia, si no la reconoces, se convierte en patrones, juegos de poder, seducción manipuladora, celos, competencia constante con los demás. Todo disfrazado de solo quiero que me deseen, cuando en realidad lo que quieres es ser reconocido en tu profundidad. La psicología analítica no te va a decir que renuncies al deseo ni a la atracción. Te va a invitar a hacer algo mucho más desafiante. Dejar de usar el deseo como anestesia para tu vacío. Dejar de usar el deseo como prueba de tu valor. Dejar de usar el deseo como sustituto de un encuentro real contigo mismo. Jung hablaba de la individuación como el proceso a través del cual te conviertes en quien realmente eres, más allá de lo que otros esperan de ti. Y aquí hay otra verdad incómoda. Mientras vivas atrapado en la necesidad de ser deseado, la individuación será casi imposible, porque cada vez que tu alma quiera llevarte hacia un camino auténtico pero menos atractivo, tu ego lo saboteará. Te susurrará: si haces eso, dejarán de desearte. Si muestras esto, ya no les vas a gustar. Si dices tu verdad, te van a abandonar. Y entonces sacrificas tu proceso interno en el altar de la aprobación externa. Fíjate cómo esto se traduce en decisiones concretas. Puedes llegar a cambiar tu forma de hablar para ser más deseable, tu cuerpo para ser más deseable, tus opiniones para ser más deseable, incluso tu espiritualidad para ser más deseable. Es decir, tu vida entera se va moldeando alrededor de una pregunta que nunca se sacia: ¿les gusto lo suficiente? Esa pregunta desplaza otra mucho más profunda: ¿estoy siendo sincero conmigo? En el fondo, la necesidad de ser deseado es un intento torpe de encontrar pertenencia, de sentir que ocupas un lugar en la vida de alguien, que eres necesario, que eres importante. Pero la paradoja es que, cuanto más te esfuerzas por ser deseable, más lejos te vas de la experiencia de ser realmente amado. Porque ser deseado se puede lograr jugando con la persona, con la máscara. Ser amado implica que tu sombra también está invitada, que tu vulnerabilidad también tiene espacio, que tu verdad no tiene que maquillarse para ser aceptada. La energía del anima y del animus, esos arquetipos internos del femenino y el masculino que Jung describía, también está involucrada aquí. Muchas veces, la necesidad intensa de ser deseado por el otro es la proyección de tu propio lado interno no reconocido. Buscas afuera a quien represente tu sensualidad no vivida, tu fuerza no expresada, tu sensibilidad reprimida. Y no solo quieres que ese otro te desee, quieres que valide aquello que tú mismo no te permites habitar. Es como si tu inconsciente dijera: si esa figura idealizada me desea, entonces quizás yo merezca existir. Pero mientras sigas siendo una proyección, nunca te lo vas a poder apropiar del todo. La proyección puede romperse de forma dolorosa, a través de decepciones, rechazos, relaciones cortas pero intensas que se desmoronan. En cada ruptura, el inconsciente está intentando devolverte una parte de ti que habías puesto en manos del otro. Cuando alguien deja de desearte, lo que se cae no es solo un vínculo, también se cae la fantasía de que tu valor dependía de ese deseo. Y si no aprovechas ese momento para hacer trabajo interno, te verás buscando de inmediato a otra persona que arregle esa herida, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Y si por primera vez no huyeras de ese vacío, y si en vez de llenar el silencio con nuevas conversaciones, te atrevieras a escucharlo, Jung diría que el inconsciente te habla precisamente en esos momentos en los que el ego se siente perdido. No viene en forma de palabras claras, viene en sensaciones, en sueños, en intuiciones, en imágenes que se repiten dentro de ti. Puede que aparezca un sueño en el que nadie te mira, en el que eres invisible, en el que corres detrás de algo que no puedes alcanzar. Ese sueño no se burla de ti. Intenta mostrarte el teatro interno que estás representando sin darte cuenta. Trabajar con tu sombra en este terreno es empezar a admitir cosas que no te gusta reconocer. Que a veces te comparas compulsivamente, que a veces necesitas impresionar, que a veces disfrutas del poder de ser deseado aunque no quieras realmente a la otra persona, que a veces te duele más el golpe al ego que la pérdida del vínculo en sí. No se trata de juzgarte por ello,
sino de verlo con honestidad radical, porque solo lo que se hace consciente puede transformarse. Cuando empiezas a iluminar estas partes, algo curioso sucede con tu necesidad de ser deseado. No desaparece de un día para otro, pero cambia de textura. Deja de ser un hambre desesperada y se convierte en un deseo más tranquilo de conexión auténtica. Dejas de preguntar ¿cómo puedo gustar más? Y empiezas a preguntarte ¿con quién puedo ser yo sin máscara? Esa transición es uno de los pasos más profundos hacia la individuación. La energía que antes invertías en estrategias para ser deseable empieza a liberarse. Y esa energía es inmensa. Con ella puedes crear, puedes profundizar, puedes explorar tu mundo interior, puedes construir proyectos, puedes relacionarte con la vida desde un lugar menos mendigo y más creador. La misma libido que antes necesitaba constantemente el combustible del deseo ajeno, ahora puede convertirse en impulso para conocerte, para transformarte, para darle forma a algo que tenga sentido desde tu centro. Y aquí aparece otra verdad que quizá no te han dicho, tu atractivo real, ese que se siente como magnetismo y no como espectáculo, aumenta cuando ya no estás hambriento del deseo del otro. Jung veía la individuación como un proceso que, paradójicamente, te hace más único y al mismo tiempo más conectado con el todo. Cuando dejas de perseguir ser deseable en términos genéricos y empiezas a habitar tu rareza, tu autenticidad, tus matices, tu energía cambia. Ya no estás intentando ser para todos, estás siendo tú. Y eso, a nivel inconsciente, se percibe. La gente puede no saber explicarlo, pero siente cuando alguien está tratando desesperadamente de ser deseado y cuando alguien simplemente está habitando su verdad. En el primer caso, hay tensión, hay necesidad, hay ansiedad escondida debajo de las palabras. En el segundo, hay presencia, hay calma, hay una especie de fuego tranquilo que no necesita demostrarse, solo irradiarse. Y ese fuego tranquilo no se construye con técnicas de seducción, se construye con trabajo interior. Este trabajo no es lineal ni bonito todo el tiempo. Habrá días en los que recaigas en viejos patrones, días en los que vuelvas a revisar compulsivamente si alguien vio tus historias, si leyeron tu mensaje, si alguien nuevo te ha empezado a seguir. En esos momentos, en lugar de castigarte, puedes usar la mirada junguiana. Aquí está mi complejo otra vez. Aquí está mi niño o niña interior buscando una prueba de que merece amor. Aquí está mi persona intentando sostener la imagen de alguien irresistible porque tiene miedo de que, sin esa imagen, nadie se quede. Solo con hacer consciente esto, ya estás menos poseído por el patrón. Con el tiempo, puedes ir practicando algo profundamente revolucionario, quedarte contigo cuando no hay nadie deseándote en ese instante. No como resignación amarga, sino como exploración. Preguntarte, ¿qué siento en el cuerpo cuando no hay ningún espejo externo devolviéndome deseo? Soledad, vacío, aburrimiento, vergüenza, miedo. Quedarte respirando ahí. Acompañar esa emoción como acompañarías a alguien a quien quieres, sin intentar resolverlo de inmediato con una dosis rápida de atención ajena. En esos espacios, el self tiene más espacio para emerger. No viene como un trueno, suele venir como sutilezas, una sensación de estar bien contigo en un momento simple, una curiosidad genuina por tus propios gustos más allá de lo que está de moda, una paz extraña al darte cuenta de que no necesitas impresionar a nadie para sentirte digno de existir. Son pequeñas grietas en el viejo sistema de creencias, fisuras por las que empieza a entrar luz. A partir de ahí, incluso la forma en que eliges con quién vincularte cambia. Si antes buscabas personas que maximizaran tu sensación de ser deseado, ahora empiezas a sentir atracción por quienes favorecen tu crecimiento, tu verdad, tu profundidad. Tu profundidad. Tú dejas de necesitar que todo el mundo te desee y te importa más estar cerca de quienes pueden verte. Ya no te seduce tanto la intensidad efímera, sino la coherencia, la sinceridad, la posibilidad de ser tú sin maquillaje psicológico. El deseo del otro se vuelve importante, sí, pero ya no es tu oxígeno, es un viento que suma, no la única fuente de aire. La sombra seguirá ahí, recordándote
cada vez que caigas en viejos automatismos, que todavía hay partes que integrar, pero ya no será un enemigo, se convertirá en guía. Cada vez que sientas esa urgencia desmedida de ser confirmado, valioso, deseable, podrás traducirla. Hay algo dentro de mí que hoy necesita atención. Y tal vez la primera atención que necesita no es la del otro, sino la mía. Esa es la diferencia entre reaccionar desde el complejo o responder desde la conciencia. No se trata de renunciar al juego del deseo, sino de dejar de ser esclavo de él. El deseo puede seguir estando, pero tú eliges desde dónde te acercas al otro. Desde la carencia que busca año tras año alguien que valide lo que tú no reconoces, o desde la plenitud imperfecta de alguien que ya ha empezado a encontrarse y que desde ahí quiere compartir, no mendigar. En ese punto, una pregunta empieza a deshacerse dentro de ti. La pregunta ¿cómo hago para que me deseen? Empieza a perder fuerza. Y otra, más profunda, la va reemplazando poco a poco. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta no se responde de golpe, se responde viviendo, explorando, haciendo espacio para tu mundo interior. Cada vez que eliges escucharte a ti antes que perseguir una mirada, estás respondiendo un poco más. Cada vez que dejas que tu verdad pese más que tu necesidad de gustar, estás respondiendo un poco más. Y puede que notes algo curioso en el camino. Cuanto menos te defines por ser deseado, más libre te sientes para desear tú. No desde la compulsión, sino desde la elección. Puedes decir sí o no a un vínculo sin que eso altere tu valor fundamental. Puedes disfrutar de la atracción sin confundirla con identidad. Puedes irte de lugares donde el único interés es tu cuerpo o tu máscara, porque ya no estás dispuesto a sacrificar tu alma a cambio de sentirte momentáneamente deseado. La verdad incómoda detrás de tu necesidad de ser deseado no es que tengas un defecto irreparable, sino que hay partes de ti que siguen creyendo que sin el deseo del otro no eres nada. Y esa creencia es una distorsión, una herencia de historias viejas, de heridas antiguas, de una cultura que ha puesto tu valor más en tu apariencia y en tu capacidad de seducir que en tu profundidad y tu humanidad. Cuando empiezas a mirar esa creencia con los ojos de la psicología junguiana, ves que no eres tú, es un complejo, una máscara, un patrón, un guión que puedes reescribir. No de la noche a la mañana, pero sí paso a paso, decisión a decisión, relación a relación. Y ahora, mientras escuchas esto, quizá puedas notar dentro de ti que tanto de lo que acabamos de describir resuena. No necesitas admitirlo en voz alta, basta con que lo sepas tú. Observa en qué momentos tu energía se va hacia afuera buscando pruebas de que eres deseable y en qué momentos se queda contigo, nutriendo tu mundo interior. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando eres visto solo como objeto y cómo cambia cuando alguien te percibe también como sujeto, como alma, como historia compleja. Observa qué tipo de vínculos te acercan a tu sí mismo y cuáles te alejan. Al final, la pregunta que queda flotando no es ¿cómo logro que me deseen más?, sino qué versión de mí mismo quiero seguir alimentando cada día. La que necesita la mirada del otro para no colapsar, o la que poco a poco se va sosteniendo desde dentro y se abre al deseo como un complemento, no como una muleta. Si algo dentro de ti se ha movido mientras escuchabas estas palabras, si has reconocido patrones, si has visto partes de tu sombra reflejadas aquí, eso ya es señal de que tu inconsciente está dispuesto a trabajar contigo. No hace falta que lo cambies todo hoy, pero sí puedes empezar con algo muy simple y muy profundo. La próxima vez que sientas esa urgencia de ser deseado, en lugar de correr hacia afuera, quédate un instante contigo y pregúntate en silencio, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista en este momento? Y escucha. A partir de ahí, el camino no será perfecto, pero será tuyo. Y mientras lo recorres, el deseo dejará de ser una prisión para convertirse en lenguaje. Un lenguaje a través del cual, por primera vez, puedes empezar a relacionarte contigo desde la verdad y con los demás desde un lugar donde ya no necesitas demostrar que vales, porque has empezado a recordar que siempre valiste, incluso antes de que nadie te deseara.